Bienvenidos a la transmisión online de la Iglesia Animarte en Jesús. Esperamos que este mensaje sea de bendición y reflexión para tu vida. Iglesia, pongamos este momento en manos de Dios. Dispongamos nuestros corazones a recibir su palabra, porque creemos lo que dice, anhelamos lo que quiere para nosotros y queremos seguir su voluntad. Amén. Terminó el 2020, un año con aprendizajes, creo que nunca habíamos dicho tantas veces atípico. Creo que ya me cansa la palabra. ¿Qué es atípico? En ese momento yo creo que todos empezamos a pensar acerca de lo que ha pasado, de lo que nos sucedió, de lo que nos dejó de pasar, de esas personas que de pronto se fueron de nuestro lado, o de las situaciones un poco complicadas que vivimos, sean laborales, sean personales, sean afectivas, familiares, económicas. Siempre que nos dicen el año 2020 atípico, pues empezamos a pensar en todo lo que nos pasó. Palabras que siempre vamos a recordar será bioseguridad, aislamiento, distanciamiento, cuarentena, virtualidad, pico y cédula, nueva normalidad, tapabocas, antibacterial, moringa, murciélago, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siempre vamos a recordar este año por alguna de estas palabras. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que a pesar de que el 2020 nos dejó tanto aprendizaje y tanta enseñanza, ¿sí? A veces nuestros ojos humanos no dejan ver esa oportunidad que Dios nos dio para empezar a pensar y para reflexionar acerca de lo que estábamos haciendo. ¿Sí? Llega el 31 de diciembre y todos empiezan a contar los minutos para que se acabe este año. Muchos en oración, otros con agüeros, quizás otros anestesiando las neuronas con alcohol. Pero un cristiano, ¿qué hace? Un cristiano agradece por cada minuto de vida. Independientemente de los sucesos mundiales, personalmente pasamos por muchas cosas. Hagamos una lista de todas esas cosas que pasaron, buenas y no tan buenas. Aclaro, buenas y no tan buenas. ¿Por qué? Porque si digo positivo y negativo, ¿sí? La palabra positivo dejó de tener esa relevancia buena, digámoslo entre comillas, porque imagínense que ustedes les digan en este momento son positivos para COVID. Deja de ser positivo, ¿cierto? Porque empezamos a pensar en todo el tratamiento de las cosas a las cuales me voy a enfrentar. El positivo dejó de tener esa relevancia buena que tenía para nosotros. Eso que de pronto nos hacía alegrarnos. ¿Se acuerdan cuando de pronto decían su prueba de embarazo fue positiva? Pues para algunas personas dicen, uy, una bendición, Dios nos bendijo con un hijo. Para otras personas, uy, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? La relevancia del positivo cambió. Entonces hagamos ese listado del 2020 en 4 factores. Principalmente, nosotros en la vida tenemos unas áreas funcionales. La área familiar, la área personal, la área social, la laboral y la académica. Algunas personas trabajan, otras personas estudian, o algunas personas trabajan y estudian. ¿Sí? Pero siempre vamos a tener esas áreas funcionales. Entonces, esas son nuestras 4 principales columnas. Y ahora vamos a tener unas filas en donde nos digan cosas buenas y cosas no tan buenas que nos pasaron. ¿Sí? Tómense unos minutos, escriban, ¿sí? Cuáles fueron esas cosas buenas, cuáles fueron esas cosas no tan buenas en esas áreas funcionales. Y van a darse cuenta que independientemente de las cosas negativas o las cosas no tan buenas, siempre hay algo que resaltar en cada año que pasa. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien a quienes lo aman. Los han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿De dónde viene esto? De Romanos capítulo 8, versículo 28. Pues en esta ocasión tomé la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Dios dispone
de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Amamos a Dios? Independientemente no lo estemos gritando a cada momento de decir, sí, Señor, te amo. El amor que nos une directamente al Padre es un amor tan especial que sabemos que sin decirlo a grito entero o hablarlo todos los días, Él sabe que nosotros lo amamos. De igual forma, Él representa y Él bendice ese amor que nosotros tenemos con las cosas. ¿Para qué? Para que dispongan para bien. En este momento de pronto no sabemos para qué pasan las cosas o por qué pasan las cosas, pero los que ama el Señor, todas las cosas se disponen para bien. El que no aprende de su historia tiende a repetirla. ¿Sí han escuchado esa frase? Y esa frase nos va a dar vueltas durante toda nuestra vida, porque vamos a pasar por infinidad de cosas. Pero para pasar por esas cosas tiene que haber, aunque sea 1 milímetro de aprendizaje. ¿Y qué es el aprendizaje? Es el proceso a través del cual modifican o adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Esto da resultado del estudio, de la experiencia, de la instrucción, del razonamiento y de la observación. Si ven todo lo que implica el aprendizaje no es solo que yo aprendo las cosas porque sí, ¿sí? Porque se cumpliría la frase de ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y ese no es el sentido de nuestra vida. El sentido de nuestra vida es aprender de acuerdo a nuestras conductas, a nuestra experiencia, a nuestra instrucción. ¿Quién es el primero que nos instruye en la casa? Pues nuestros padres, ¿no? Y hay algo de razonamiento y de observación. Si nosotros no mezclamos ese proceso de razonamiento, de observación, ¿para qué? Para generar un conocimiento y una conducta que fortalezcan esos valores que tenemos, es imposible llegar a un aprendizaje. En el Salmo 32, el versículo 8, nos dice la palabra, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir y yo te daré consejos y velaré por ti. El Señor nos instruye por medio de que de nuestra propia vida, de nuestra propia vivencia, ¿sí? El Señor actúa de maneras misteriosas, en donde Él nos da la oportunidad de que aprendamos de acuerdo a las experiencias vividas. Esto es una instrucción. Dios nos dio libre albedrío. ¿Para qué? Para que aprendamos. Ahí nos está instruyendo, nos está formando, ¿no? Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído, lo que han visto por mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Esto lo dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Tengan en cuenta, pongan en práctica lo que de mí han aprendido. ¿De mí de parte de quién? Del Señor. Han recibido y han oído. Que han recibido y han visto. El Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué nos está diciendo el Señor? A pesar de todas las experiencias que tú viviste en la vida, que has vivido durante este año, Dios te dará paz. Y Dios siempre va a estar contigo, si tú lo dejas entrar en tu corazón. La vida es una experiencia de aprendizaje. Debemos ser sensibles a la voz de Dios. Así lograremos descubrir qué es lo que quiere que aprendamos a partir de nuestras propias vivencias, a partir de lo que nosotros vivamos, no de lo que viva mi vecino, no de lo que viva mi hermano, no de lo que viva mi papá. ¿Por qué? Porque cada experiencia es completamente diferente. Dios sabe qué tienes que aprender específicamente tú, ¿no?
Entonces acá no vayamos a pensar en este momento, uy, si Pepito, o si Juanito, o si María estuviera escuchando este mensaje, esto sería genial. No, porque Dios no quiere que los demás aprendan por lo que tú estás escuchando. Dios quiere que tú aprendas a escuchar y a ser sensible a su voz. Los momentos más difíciles de nuestra vida siempre hay una oportunidad para mejorar, de aprender y retomar un camino. Las cosas no pasan porque sí. Dejemos de preguntarnos por qué pasan las cosas y cambiemos a ese para qué pasan las cosas. ¿Qué fue lo más difícil que viviste en el 2020? Si tú empiezas a pensar qué fue lo más difícil que viviste, siempre te darás cuenta que cuando estás en una situación difícil, pasan como recuerdos de una película, ¿sí? Pensemos en un tráiler de una película. En este momento, yo creo que por tu cabeza está pasando todas esas imágenes complicadas de lo que pasó en el 2020. Te acordaste de la persona que te dejó, de las decepciones que tuviste, de las faltas o la carencia que en algún momento tuviste. Ahora te pregunto, ¿estás pasando por un duelo? ¿Y sabes qué es un duelo? Porque es que las personas piensan que un duelo es únicamente el perder un ser querido, cuando una persona fallece. Técnicamente un duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas de algo que todos tarde o temprano viviremos a lo largo de nuestra vida. Es decir, un duelo siempre lo vamos a pasar a lo largo de nuestra vida, y independientemente sea una muerte, aunque el duelo está asociado inmediatamente a la muerte, las pérdidas pueden ser de diversas clases, ¿sí? Rupturas de pareja, cambios de domicilio, cambios de estatus profesional, procesos de enfermedad o merma funcional. ¿Qué es una merma funcional? Madre, yo el año pasado tuve, no sé, tanto en el banco y me quedé sin trabajo y tocó empezar a sacar de la cuenta bancaria. Esas son algunas mermas funcionales, o mermas funcionales directamente de nuestro aparato físico, digámoslo así, ¿sí? El año pasado estaba cojo, o hace 2 años podía recorrer 1 kilómetro sin cansarme, pero ahorita infinidad de cosas pueden haber en una merma funcional. La psiquiatra suiza Elisabeth Küber identifica 5 estadios, o sea, 5 etapas que tienen lugar de mayor o menor grado siempre que sufrimos una pérdida. Aunque pueda darse estas pérdidas sucesivamente, o sea, estas etapas pueden ser sucesivas, no siempre se dan de la misma forma. Cada proceso es independiente para cada persona, ¿sí? Es decir, el duelo o las etapas de duelo que vive Juan es diferente a las etapas de duelo que vive María, ¿sí? Porque Juan perdió un ser querido, pero María perdió su trabajo. Siempre las pérdidas están asociadas con un duelo, pero también las etapas dependen de cada persona. Si una persona tiene mayor o menor tolerancia a la frustración. El 30 de julio del año pasado me diagnosticaron a mí una sospecha de cáncer de tiroides. ¿Cómo creen que me empecé a sentir? Pues es una pérdida que funcional de mi estado de salud. Y entonces yo empecé a atravesar por las etapas de duelo. Y la primera etapa que nos dice esta psiquiatra suiza se llama la negación. ¿Y a qué hace referencia la negación? Es la sensación de irrealidad e incredulidad de lo que está pasando. Es decir, aún no me creo que esto sea verdad. Es como si estuviera viviendo una pesadilla.
Esa es la etapa de negación. Cuando nosotros nos negamos de que en realidad están pasando las cosas. Y yo creo que independientemente de tu pérdida o lo que hayas pasado, pasaste por esa etapa, ¿no? La segunda etapa es la ira. Se activan los sentimientos de frustración, de impotencia, ¿sí? Y empezamos a darle la responsabilidad de lo que nos está pasando a terceros. Ahora me pregunto, ¿en algún momento de ese momento de ira le echaste la culpa de lo que estabas pasando a Dios? ¿Mm? Posiblemente en ese momento dices, no, yo nunca podría echarle la culpa a Dios. Pero indudablemente cuando tú dices, ¿por qué me está pasando esto si yo soy una buena persona? ¿A quién le estás echando la culpa? ¿Al vecino? Seguramente es algo sobrenatural, ¿cierto? ¿O hacia quién estás hablando? La tercera etapa es la negociación. Se empieza a explorar que las cosas se pueden revertir de alguna forma, o la situación se puede revertir de alguna forma. Entonces nosotros empezamos a negociar. No, yo sé que de pronto esto va a mejorar y entonces yo voy a hacerme un chance y me voy a ganar una lotería y voy a suplir todas mis necesidades. Empezamos eso es una negociación, ¿no? Es una negociación con la vida. En el caso mío yo decía, no, si yo me tomo toda la moringa y todas las medicamentos naturales, digámoslo así, o tratamientos alternativos, ¿sí? Mi cáncer se va a revertir, ¿sí? Fue complicada esa parte de negociación para mí porque pues yo de una forma u otra algo me decía dentro de mí, me decía, nah, eso no es cierto, ¿sí? Vamos a hacerle caso a la medicina natural, pero toca apoyarnos con la medicina tradicional o científica. El cuarto estadio, la cuarta etapa del proceso del duelo se llama depresión. Se comienza a implicar nuestros estados emocionales. La tranquilidad o el bienestar emocional empieza a ser ausente. Y se manifiesta de muchas formas. Nostalgia, tendencias al aislamiento. Y súmale eso, que estábamos en el 2020 aislados y ahora me aíslo más, ¿cierto? Pérdida de interés de lo cotidiano, la vida no vale nada. La depresión es esa, cuando dejamos que nuestro bienestar emocional se vea inmerso en esos momentos de nostalgia, de aislamiento social y de pérdida de interés. Cuando ya pasamos por la depresión, llegamos a un quinto estadio que se llama la aceptación. Este estadio es como una asociación de la calma y de la comprensión de las cosas que están pasando, ¿sí? Es como una racionalización de nuestras emociones, de que la muerte y la pérdida son fenómenos inherentes a la vida humana y que sabemos que tenemos que aceptarlo. Y ustedes dirán, pues chévere pasar por ese estado de duelo, ¿sí? Y porque sabemos que hay un final y hay una aceptación. Pero a raíz de todo esto que me pasó, pues obviamente yo empecé a hacer un análisis y me di cuenta que aquí le falta algo. Aquí falta algo. El 7 de octubre me hacen a mí la cirugía, me hacen una tiroidectomía total, o sea, es decir, me quitan toda la tiroides, ¿sí? El 8 de octubre me hacen la patología y ahí vino cáncer de tiroides. Ya no era una sospecha, ya era un cáncer. Y aparte de eso, es un cáncer de tiroides con células altas, es decir, de los cánceres más agresivos de tiroides que hay. Entonces pues tengo que hacerme otros tratamientos que pues yo sé que para Dios no hay nada imposible y vamos a salir adelante, porque pues si me alejé un momento, ¿sí?, de los mensajes publicados,
No fue porque quería, sino porque mi voz se estaba afectando demasiado por estos nódulos o estos tumores, entonces no podía hablar y pues obviamente no podía compartirles lo que semana a semana les venía compartiendo, ¿no? Cuando estoy en la cirugía y estoy en el hospital, que quedé hospitalizado, acostado en una cama de hospital sin poder hablar y sin poder dormir del dolor, tienes tiempo para pensar en muchas cosas. Y en Lucas capítulo 5 versículo 16 hay algo que me impactó en este momento de yo estar hospitalizado. Y dice: pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. El Señor oró de formas misteriosas que me llevó a una habitación del hospital, solo, adolorido, para pensar. Y así como lo hizo Jesús, busqué la soledad para orar y encontrarme con Dios y encontrarme de una forma u otra indefenso, con incertidumbre, con dolor. Y recordé que en algún momento Dios me regaló una palabra. En Marcos 11:24 dice: por eso les digo, crea que allá han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Mi reflexión en ese momento es: ¿qué hay imposible para Dios que no te lo pueda conceder? La única forma de verdad comprender la grandeza del Señor es creer que ya hemos recibido lo que estamos pidiendo. ¿En qué momento? En oración. En ese momento que Jesús también se alejaba de sus seguidores a estar solo y orar. Y sabía Jesús en ese momento que cuando estaba orando, que orar es hablar con el Padre, estaba recibiendo lo que estaba pidiendo. Y ese momento me hizo pensar a mí tantas cosas acerca del duelo, del proceso, de todo lo que estaba pasando, que aparte de orar y de pensar, quería tomarme un café. Y no podía. No podía porque me restringieron completamente las bebidas, los alimentos. Yo vine a comer algo el día siguiente, como 2 días de la operación, y fue algo líquido y tenía hambre, pero quería tomarme un café y no podía porque podía afectar los medicamentos que me habían dado. Ustedes decían, ¿un café? Y yo en ese momento pensé, sí, quiero tomarme un café con Dios. Le decía a Dios, quiero tomarme un café contigo. Y de una forma u otra, Dios me hablaba en ese momento y me decía, sí, tomémonos un café. Entonces les voy a enseñar a tomarse un café con Dios. ¿Y cómo se toma un café con Dios? Con la C de confianza. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto en el agua que se extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. El Señor en este momento quiere que tú te tomes ese café empezando con la C de confianza. ¿Para qué? Para que estés plantado como ese árbol que extiende sus raíces y sus ramas, que siempre está verde, que nunca se angustia por la sequía
y que siempre va a dar fruto. La A de ánimo. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios está contigo donde quiera que vayas. Debes tener ánimo porque el Señor estará ahí en cada momento de tu vida, dándote esa fuerza y ese valor que necesitas para seguir adelante. La F de fe. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esta es la oportunidad de creer en Dios. Dios existe y Dios te va a recompensar. ¿Por qué? Porque lo estás buscando. Él es un caballero. Él no se mete a la fuerza a tu vida. Él deja que tú llegues a Él. Y el mejor premio que te va a dar cuando tú llegas a sus pies es darte la recompensa que buscas, eso que anhelas. La E de esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría, de paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora tenemos a Dios y tenemos al Espíritu Santo que nos da esperanza de que las cosas pueden ser mejores, de que el camino no ha terminado, de que la enfermedad no te va a vencer, de que las puertas se abrirán, de que esta calamidad, que esta pandemia, que esta situación en que estamos viviendo no es el final, es la oportunidad que Dios te dio para empezar de nuevo, para que te tomes un café con Dios, un café constituido de confianza, de ánimo, de fe y de esperanza. La vida es una experiencia de aprendizaje. Debemos aprender de cada momento que vivimos, sea una situación difícil o sea una situación alegre. El duelo es inevitable, pero luego está la aceptación. Y ese no es el camino final. El camino que sigue es el aprendizaje. Todo esto que vivimos, desde la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación, solo puede terminar en el aprendizaje. No somos un producto terminado. No olvides tomarte un café con Dios, porque Él siempre te dará la confianza, el ánimo y la fe en la esperanza de que las cosas pueden ser mejor y que tu bendición llegará en el momento que tiene que llegar. En este momento, donde estés, cierra los ojos, visualiza todas esas cosas negativas que en algún momento te pasaron, las no tan buenas, las buenas, y demos gracias al Señor por ese minuto de vida que nos regala cada día, porque sabemos que su obra no ha terminado, su obra en nosotros no ha terminado. Sabemos que hay una esperanza en algo mejor, que Él nos da la paz para seguir adelante, que podemos tener confianza y ánimo porque Él nunca nos va a desamparar, que cada momento que vivimos en nuestra vida es un momento de aprendizaje, porque de nada serviría vivir por vivir sin aprender algo nuevo cada día. La emoción de vivir es saber que nos duele algo. La emoción de vivir es saber que mañana será un día soleado. La emoción de vivir es que el agua sirve para regar las plantas, como también sirve para hidratarnos. Señor,
Te doy gracias por cada momento de mi vida. Te doy gracias por cada una de las personas que escuchan este mensaje. Te doy gracias por la oportunidad de volver a poder hablar y poder compartir tu palabra. Bendice a cada una de las personas que escuchan. Dales paz, dales fuerza para que sean valientes y sigan adelante. Si nunca habías escuchado un mensaje o no habías asistido a ninguna iglesia o no habías tenido la oportunidad de entregarle la vida a Dios, quiero que en este momento lo hagas. Repite conmigo estas palabras. Señor, me arrepiento de las cosas que he dejado de hacer por mi soberbia. Sé que he pecado, pero Señor, sé que tu amor es inagotable y perdonas mis faltas. Abre las puertas de tu corazón y recíbeme para ser un hijo más tuyo. Confío en ti, creo que tú existes y nunca me desampares, porque tuyo es la gloria y el poder. Amén.